Dania Chirinos, directora de contenidos de NTN24, está en línea con nosotros. Gracias, y Diana, por atendernos. ¿Cómo te va? Pues gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Y Diana, contanos cómo sucedieron los hechos ayer. ¿Qué pasó con el canal? A ver, te cuento. Creo que tú has descrito la situación de Venezuela bastante bien. Es decir, el conflicto se agudiza por la inseguridad de los estudiantes que comienzan a protestar y por los estudiantes que son detenidos en Venezuela, a quienes se traslada 900 kilómetros más allá del lugar de origen de estas detenciones. Ahí empieza, digamos, toda esta conflictividad, lo que hace que cobre mucho más fuerza la protesta o la concentración que ayer convocara la oposición venezolana. ¿Qué pasó con el canal? Que el canal comenzó a transmitir, el único medio que estaba transmitiendo ayer en vivo y directo, lo que era la concentración de la oposición. Desde el lugar empezamos a transmitir lo que eran las intervenciones de los líderes políticos, y de hecho cuando iba a comenzar a hablar María Corina Machado, tumbaron la señal de nuestra Fly y no pudimos transmitir en directo las intervenciones ni de ella ni de Leopoldo López. Acompañamos la marcha y seguimos transmitiendo, y pusimos al aire videos que nos hacían llegar nuestros asiduos televidentes que estaban en la marcha. Y yo creo que el punto culminante o el punto crítico fue cuando comenzó esta confrontación que nadie tiene claro realmente, ni en Venezuela ni afuera, qué fue lo que exactamente pasó. En ese momento, cuando comienza esta confrontación, nuestro corresponsal está al aire, Carlos Eduardo Sánchez, Sí. y comienza a narrar lo que pasó. De allí es que ellos sostienen y dicen que nosotros incitamos a la violencia, que nosotros promovemos la confrontación, y que ya lo había advertido Nicolás Maduro, que los medios tenían que cuidarse. A esta hora ya han reaccionado el canciller Elías Agua y también la diputada Tania Díaz, y han dicho prácticamente que pues se les advirtió. ¿Para qué ponían al aire, además, digamos que una sola visión? Y esto también es importante aclarar. NTN24 transmitió la marcha oficialista y la marcha de oposición. Y cuando no transmitimos más oficialistas es simplemente porque no tenemos acceso a ellos, porque a nuestro corresponsal se le impide cubrir ciertos actos públicos, no se deja ingresar su cámara. ¿Cómo entonces podríamos tener nosotros voces oficialistas si casi nunca nos responden? Y Dania, ¿qué pasó luego con la señal? ¿Ya la restablecieron? No, la señal está fuera y fuera va a quedarse. Es decir, la orden de Conatel, que es el organismo que regula las telecomunicaciones en Venezuela, es muy clara. NTN24 sale, no hay señal de NTN24 en las cableras que nos transmitían. Fuimos sacados de la grilla. De hecho, puedo ponerte el ejemplo que en DirecTV teníamos el número 725 y tú ahora simplemente ves y hay 722, 723 y saltas al 727, 29, etcétera, etcétera. Hay una orden. NTN24 ha sido censurado en Venezuela. Su señal no se transmite. Y Dania, bueno, hay muchas cosas. Por un lado está, me imagino, en juego todas esas fuentes de trabajo, pero por otro lado la difusión de los hechos que no quiere el gobierno que se conozcan, ¿sí? Además de la inseguridad, o sea, a uno le cuesta entender de qué manera puede estar creciendo la delincuencia en Venezuela, que los propios estudiantes adentro de sus aulas sean víctimas, ¿no?, de los ataques de los delincuentes. Me imagino que en el resto de la sociedad también se debe estar viviendo un momento particular de inseguridad, ¿no? Bueno, un momento tan particular como que los últimos reportes de hace un par de semanas atrás, refiriéndonos a los universitarios, es que, por ejemplo, entraban los maleantes en un aula de clases, la cerraban y asaltaban a todo el mundo. Y la chispa, más o menos, por la que comienza esto es porque violan a una estudiante en una universidad del Táchira, y allí empiezan, digamos, estas manifestaciones y estas protestas. Los venezolanos de a pie, te pongo un ejemplo simple y personal. Mi sobrina esta mañana se bajó de un colectivo porque iba a clase, y en el momento que se bajó del colectivo le pusieron una pistola en la cara para asaltarla. Ese es el día a día de los venezolanos.
Y Dania, ¿qué ha dicho el gobierno a raíz de que haya salido de línea la señal? ¿Directamente ustedes ya tienen una causa por instigación a la violencia, etcétera? ¿O han dado alguna respuesta o han hecho como si nada hubiese pasado? Bueno, hoy, como te decía, se han pronunciado el canciller Elías Agua. Alguien le hizo una pregunta en relación a esto y dijo que simplemente la oposición contaba con toda una batería de canales internacionales que se hacían eco y que presentaban a Leopoldo López, que se le ha dictado auto de detención, como un perseguido político cuando en realidad era el instigador intelectual de los eventos violentos del día de ayer. Hay otra diputada que se refirió a NTN 24 diciendo que nosotros instigábamos a la violencia y que ya se había advertido desde el gobierno que los medios de comunicación tenían que cuidarse para ello. Yo creo que es muy fácil decir que son los medios de comunicación los que instigan la violencia. Es decir, se puede sacar un canal de televisión de la grilla de programación de una tablera, pero lo que pasa en la calle sigue ocurriendo. Claro. Simplemente que menos venezolanos van a enterarse de lo que ocurre. Y digo venezolanos porque NTN sigue transmitiendo habitualmente a los países donde está, al Caribe, América Latina y todo Estados Unidos. Solamente ha sido censurado en Venezuela. Y Dani, hasta que nos dé la red, ¿me podés transmitir como si estuvieses en vivo qué es lo que está pasando en Venezuela ahora, en Caracas? Bueno, te puedo decir las informaciones que nosotros tenemos en Venezuela, que amanece en una situación absolutamente tensa, complicada. Leopoldo López se dictó ayer sobre las 11 de la noche un auto de detención. Se está buscando, hay una rueda de prensa de su organización política donde imagino que van a informar si se va a entregar, si va a permanecer en la clandestinidad. No lo sabemos. Los estudiantes han convocado a varias manifestaciones en distintos lugares del país. Yo creo que la situación en Venezuela te la puedo resumir de la siguiente manera. Venezuela, la calle en Venezuela en este minuto late, palpita, protesta y exige derechos. Esa es la realidad de Venezuela en este momento. Y por último, Idania, ¿de cuánta gente movilizada estamos hablando? Ayer se calculaba, lo que creo haber oído, se calculaba se hablaba de esta participación en Caracas de unas 500.000 personas. Y recordemos que era un día laborable, que si bien se conmemoraba una fecha patria, era laborable. Yo creo que las fotografías hablan por sí solas. Hay gente que se dedica a esto de las matemáticas y calcular cuánta gente por metro cuadrado, pero digamos... Bien, se cortó. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Les cuento para quienes recién se enganchan que estábamos hablando con Dania Chirinos. Ella es directora de contenidos de NTN 24. Este era un canal que estaba transmitiendo la marcha de los estudiantes por las calles de Venezuela, que ayer reportó ni más ni menos que el trágico saldo de 3 estudiantes muertos, 100 detenidos y 23 heridos. Estaban haciendo eso cuando de pronto su canal salió de transmisión, aún están fuera de transmisión. Ella estaba contándonos que estaban cubriendo la parte de la marcha de los estudiantes que se estaban quejando contra el gobierno y que también habían intentado hacer lo propio con la contramarcha que había organizado el gobierno de Nicolás Maduro, pero le era muy difícil acceder a la gente del oficialismo porque no le estaban dejando a su corresponsal intervenir en ese lugar. La cuestión es que ha decidido el gobierno venezolano censurar, sacar del aire este canal, y entonces le estábamos pidiendo el reporte de la crónica. Son miles y miles de estudiantes de distintas ciudades los que se han levantado. Todo comenzó con una protesta por más seguridad en las aulas de las universidades. Nos estaba contando también Idania la cantidad de hechos delictivos que suceden entrando a las facultades, pero también adentro de las aulas de las universidades. Nos contaba episodios, chicos estudiando, entra una banda de delincuentes, cierra la puerta y los asalta a todos. Y en este momento nos estaba terminando de contar cuántos son los venezolanos, los estudiantes aproximadamente que están en este momento, porque claro, cuando el gobierno habla de sedición, para que haya sedición,
probablemente si la televisión puede hacer esa manifestación, no sean tantas las personas. Entonces, por eso me importaba saber el número, ¿no? Porque cuando el pueblo se levanta, y son muchos, la verdad es que es poco lo que una televisora puede incidir o no incidir, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, digamos, la concentración de ayer en la capital de Venezuela era de estudiantes, pero también de la sociedad civil. Claro. Porque ahí entonces tenía madres, padres, tíos que están acompañando a los estudiantes y que además estaban pidiendo la libertad de los que están presos. Ahora, los estudiantes están, digamos, protestando, no solamente en la capital, donde fue esta concentración, que únicamente congregó habitantes de Caracas. Claro. Ayer había manifestaciones en Táchira, Mérida, que son estados andinos de Venezuela fronterizos con Colombia, y al norte de Venezuela, digamos, estados costeros. Se dio en varias regiones, pero esta fue la más importante. Yo te decía que hay gente que se especializa más o menos en sacar estas cuentas de cuántas personas por metro cuadrado, pero en una toma aérea que vi de la Plaza Venezuela, digamos, yo que soy venezolana y más o menos conozco, en abril de 2010, que hubo creo que la marcha más grande que se ha producido en Caracas, se calculó que más de 1 millón de personas estaban en la calle. Bien. Por lo que yo vi ayer, yo creo que podemos calcular entre 300 y 400 mil personas que estaban allí por las fotografías que vi. Repito, no tengo yo ningún instrumento, porque no es mi especialidad. Hay gente que lo hace, que calcula cuántas personas por metro cuadrado. Yo solamente te puedo decir al ojo por ciento de las fotografías que veía. Y Dania, por último, bueno, ya te dije 2 veces por último, pero me interesa saber qué hay en relación a los estudiantes asesinados. O sea, la policía está usando armas, el gobierno adjudica esto a cruces entre partes. ¿Qué explicación se da sobre eso? Porque reprimir con balas. El problema, se ha reprimido, digamos, de hace más de una semana. Si has tenido la oportunidad de ver alguna fotografía, sería bueno. Las que son además con perdigones, ¿no? Donde hay heridos de balas. Se producen hace 3 días en el estado Mérida y se producen ayer. Importante decirte que las balas vienen de colectivos armados, colectivos sociales armados que apoyan al gobierno. Grupos subversivos, pudiera decirte, a quienes el gobierno ha venido armando a lo largo de los años. Ellos tienen armas en su poder. Los heridos de Mérida, que fueron de hace 2 o 3 días, son porque uno de estos colectivos rompe las puertas de un conjunto residencial y entra persiguiendo a los estudiantes. Allí se produjeron 4 heridos de bala, uno estaba en estado de coma. Ayer fue un colectivo muy conocido en el área metropolitana llamado los Tupamaros, quienes se enfrentan con los estudiantes y son ellos los que disparan. ¿Cuál es el reclamo de la oposición y de la colectividad? ¿Por qué el gobierno ha permitido a lo largo de estos años que los colectivos se armen? ¿Por qué tiene que haber armas de guerra en manos de los colectivos? Si el gobierno autoriza que el mismo día existan 2 marchas, una de la oposición y una del oficialismo, ¿por qué no garantiza el derecho constitucional a la vida? ¿Dónde estaban los cuerpos de policía cuando estos colectivos comenzaron a disparar contra los estudiantes? Porque hay muerto una persona perteneciente a un colectivo y 2 estudiantes, y hay heridos de ambos lados. Claro, totalmente. Hay una zona liberada de parte de las fuerzas policiales, dejando en manos de estos colectivos ya, con armas, o sea, no en igualdad de condiciones que los otros manifestantes, que me imagino que si son estudiantes no andarán todos con armas, ni acostumbrados a disparar, obviamente. Y hay videos que circulan, yo no he tenido la oportunidad de verlos, voy a revisarlos para el programa, pero hay videos que nos han enviado de los momentos en que los colectivos disparan a los estudiantes. Claro. Y pues tú sabes que los reporteros que andan con sus teléfonos hoy en día son nuestra mayor fuente, y ellos nos han mandado cantidad de videos que tenemos que procesar en el transcurso del día. Y Dania, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae. Saludos desde Buenos Aires. Igual desde aquí para ustedes, ¿ah? Gracias. Hasta luego,